Buenas tardes a todos. Para mí esto es un gran placer encontrarme aquí en esta iglesia con todos ustedes, señor presidente del Cabildo Insular de Tenerife, señor alcalde de la Villa de Arico, el don Bernardo, que nos encontramos siempre en todos estos actos, el señor presidente don Carlos de Millán, de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, el párroco, don Martín Feliciosi, y Miguel Ángel Navarro, el delegado diocesano de Patrimonio, con el que hemos luchado y nos hemos preocupado con todo el tema de los pagos, de los viajes, de los distintos elementos que iban a Alemania, que venían de Alemania, etcétera, etcétera. Ha sido un trabajo codo con codo y bastante largo desde que se decidió acometer la labor de restauración de este magnífico órgano de esta Villa de Arico, del que me van a permitir, me han dejado un poquito más de tiempo, me van a permitir que les hable un poco de dónde procede. El órgano este fue comprado, se hizo para la villa de la Orotava. Es decir, en el siglo XVII, no sabemos exactamente, probablemente un organero, Alejo Alberto, de origen catalán, que estaba pululando por aquí, por la isla, hizo un órgano para Garachico, el órgano de la Concepción de la Laguna, etcétera. Posiblemente él es el que hace la tubería y que hace este órgano. En la caja empezó a dar muchísimos problemas. Y yo calculo que todo lo que aparecía en las fuentes documentales de la parroquia de la Concepción de la Orotava, porque donde hay que ir a investigar es a la Orotava, pues todo lo que aparece sobre la caja es porque la caja tenía problemas seguramente de xilófago y había que tal. Y a final del siglo XVII se deciden hacer una caja nueva. Es algo que en la documentación de los órganos en la isla nunca aparece que se haga solo una caja. O se hace un órgano nuevo, pero no una caja. ¿Qué pasó? Pues que seguramente la caja estaba en mal estado y se le manda a un carpintero de esos famosos carpinteros y maravillosos ebanistas de la Orotava, de la Villa de Orotava. Diego Díaz se llamaba. Y entonces hace la gran caja para el órgano. Y esa caja tenía todos esos ornamentos que ustedes le ven con panes de oro en las esquinas donde estaban colocados los tubos. La tubería de fachada es un flautado que viene del siglo XVII y que es curioso porque yo me empeñé en la restauración de este órgano que estaba destrozado y toda la gente de aquí, de esta villa, supongo que lo conocerían porque estaba todo desmantelado, pues me empeñé por lo siguiente, porque el obispo Juan Bautista Cervera, a finales de 1776, da una orden a la Orotava, que ya se había demolido el templo de la Orotava, estaba en ruina y entonces se tuvo que demoler y hacer una iglesia nueva, como todos ustedes saben, y se hizo el actual templo, el magnífico templo de la Concepción de la Orotava, y entonces dice, a un templo nuevo, un órgano nuevo, y entonces él dice que había que hacer un órgano. Pero entonces da una orden y que dice, pero consérvese el flautado. Y a mí me llamó la atención que un obispo del siglo XVII supiera tanta música y tuviera tan buen oído que dijera, el flautado no se puede cambiar, no se puede, hay que conservarlo. Y yo pensé, pues estos tubos tienen que ser maravillosos. Y efectivamente, son los tubos que hoy están ahí. Tubos del siglo XVII, no sabemos exactamente, porque la documentación de la Orotava de la primera mitad del XVII pues está en un libro que no se puede, es ilegible, porque está todo destrozado y no se puede leer, pero que está clarísimo que el órgano se hace en esa fecha. Se conserva ese flautado, se conserva otro registro de flauta tapada, que también era de ese momento, posiblemente se conserven los secretos, se conserva la mecánica, y se conservan una serie de cuestiones. Y entonces, cuando se está terminando la obra del Templo de la Orotava, que se va a inaugurar en 1788, pues entonces se hablan con un organero que vivía en la laguna y tenía taller en la laguna, Antonio Corchado, de origen cordobés, que ha hecho muchísimos órganos de aquí de Tenerife, y entonces le piden que haga el órgano para la iglesia de la Orotava. Él estaba en esos momentos haciendo dos órganos para Las Palmas de Gran Canaria, el órgano de Santo Domingo y el órgano de Telde, de San Juan de Telde, y estaba apurado. Y entonces los párrocos lo apremian, que te tiene que terminar, pero realmente cuando se inaugura la iglesia en el año 88, el órgano no está terminado. Y el órgano lo entrega en el año 94. Entonces entrega este órgano.
Entonces, hay una serie de cosas que él añade, como por ejemplo el teclado. El teclado sí que es auténtico decorchado y después, por supuesto, todo el resto de la tubería. El teclado es curiosísimo, porque el teclado, las teclas que son de hueso, tienen dibujitos de incrustaciones de ébano que parecen las teclas y las fichas de un dominó. Y eso era característico de esa familia Corchado que provenía de Córdoba. Hay órganos de su tío, de su padre y de su hermano en Córdoba que tienen ese mismo dibujo. Bien, y después hace toda la tubería. ¿Qué pasó? Que cuando vino el organero, para poder, los tubos estaban todos escachados, eran, como él dice en el informe, bidimensionales, porque no sabemos si con martillos, con qué, aquellos los tubos que eran redondos, pues estaban todos aplastados. Entonces, hubo un larguísimo trabajo, se tuvo que comprar 650 kilos de metal entre estaño y plomo para poder hacer los 813 tubos que faltaban. De los 960 y tantos tubos, solamente había 800, estaban nada más que 148. Por lo tanto, hubo que hacer, el organero tuvo que llamar a 4 amigos suyos de otros talleres del norte de Alemania para poder hacer los tubos de los 900 y pico tubos que tiene este órgano. Cuando llegaron estas cajas aquí fue maravilloso. El padre Felicciosi se acuerda, ¿no? Cuando descargaron todo este material en los bancos de la iglesia, todos por la fila, una maravilla, los tubos. Los tubos eran perfectos todos. Entonces, el organero ha tenido, yo le di varios datos de los órganos, y entonces ha tenido que hacer un largo camino de investigación para poder llegar a ver cuál era las características de este instrumento y qué registros tenía. Se fue a Las Palmas, al órgano decorchado. Lo mandé para allá, hablé con el párroco, se fue y estuvo una semana mirando y estudiando todo el órgano decorchado. Y después estuvo también en la península, mirando, porque claro, él es un organero alemán, que lógicamente todo lo que conoce son órganos alemanes, y lo que ha restaurado aquí son los órganos alemanes e ingleses que tenemos aquí en la isla, pero nunca había restaurado un órgano español. Entonces, la organería de cada país es diferente. No tiene nada que ver España con lo que pasa en Francia, con lo que pasa en el Países Bajos o lo que pasa en Inglaterra o en Alemania. Entonces, cada país tiene su propia organería. Y él entonces tuvo que ver cómo era la organería española, y entonces estuvo en Segovia y copió las letras de las etiquetas de los registros. Y llegamos a una conclusión, empezamos a hablar con otros organistas de Península a ver cuáles eran las posibilidades. Y efectivamente, los registros que tiene este órgano, bueno, creo que podemos decir que él ha llegado a la verdad de lo que pudo haber sido el órgano que entregó Corchado en el año 1794 a la iglesia de la Orotava. Por lo tanto, bueno, el órgano, desde mi punto de vista, tiene una caja maravillosa porque es muy elegante, muy elegante. Nos damos cuenta que además está metida en la techumbre de la iglesia, en el artesonado, porque el techo de la iglesia de la Orotava era mucho más alto y se veía con más elegancia, pero a mí me parece una maravilla de instrumento, una maravilla de instrumento. Entonces, no tiene pedalero, sino que tiene 8 contras, es decir, 8 tacos con las 8 notas de la escala grave de la música, y luego, bueno, pues el organero ha logrado. ¿Cuál fue otra cosa con la que se encontró el organero? Los fuelles. Cuando llega al tema del fuelle, había unos fuelles de tipo paralelo típicos del siglo XIX. ¿Qué había pasado? Pues que por aquí, por esta parroquia, pasaron unos, llamémoslo, organeros mal informados que quisieron cambiarle la naturaleza al instrumento. Ya el órgano estaba aquí. El órgano se vendió y vino a la iglesia de Arico en 1912-13, porque la iglesia de la Orotava compró un órgano nuevo, un órgano alemán, un Walker, y entonces lo regaló una señora de allí, y entonces la parroquia vende este órgano aquí. El órgano fue por carretera primero, luego por barco, llegó al Porí, y de Porí aquí subió en camello. O sea que tiene
una historia curiosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando llegaron estos en el año 1918, poco después de que el órgano ya estuviera instalado aquí, bueno, pues engañaron al párroco de turno y le dijeron, no, mire, es que esto es un órgano ya muy antiguo, esto ya no sirve para nada, los órganos ahora tienen otro tipo de sonoridades, hay que cambiar esa lengüetería horizontal que tiene, eso ya es antiguo, eso es obsoleto, hay que quitársela. Y le quitaron todos los tubos que ustedes ven ahora tendidos arriba en horizontal, que era el clarín de fachada y el bajoncillo. Entonces, otra cosa que hicieron, los fuelles, le quitaron los fuelles de cuña que tenían y entonces le pusieron unos fuelles del siglo XIX. Bueno, yo era para matarlos, porque aparte de eso, estuvieron en la iglesia de San Francisco de Santa Cruz e hicieron allí otro desaguisado, con la mala idea de que había que modernizar el instrumento, siempre lo típico, vamos a traerlo a nuestra época. Pues no, señores, déjelo usted cómo se concibió el instrumento. Entonces, lo que quiero decirles es, y con esto voy terminando el tema del órgano, porque si no, aquí puedo estar hablando un montón de horas, que los fuelles se han hecho de cuña, tal y como eran en origen, como los tenía, y que los vamos a ver porque el organero me ha dicho que va a manipularlo, porque es decir, hay un motor ventilador, naturalmente, para manejar los fuelles, pero él los va a manipular a mano, porque dice que, bueno, que el sonido sale de una manera mucho más elegante y mucho más suave, y que ya que está él aquí y ha venido expresamente para esta inauguración, y que no sé en dónde está, debe estar arriba, Barthelime, no sé. Entonces, pues porque hay que darle las gracias por toda la investigación que ha hecho, que ha sido maravillosa, pues yo creo que por eso yo casi siempre lo llamo a él, precisamente porque se preocupa mucho por el instrumento que está restaurando. No es un salir del paso, sino, bueno, ¿qué vamos? ¿Cómo era? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y entonces, bueno, este órgano, sobre todo el flautado, ha sido la admiración de todos los organeros del norte de Alemania, donde trabaja él en Norden. Después de solamente decirle que la primera obra que se va a tocar del programa, que he traído a este organista, una persona joven, dinámica, es organista titular de la Catedral de Segovia y también trabaja en uno de los conservatorios de Madrid, ha tenido muchísimos premios, tiene un currículum para tener, bueno, la edad que tiene un currículum bastante amplio, ha dado conciertos en muchos países de Europa y por supuesto por España, en varios sitios. Y entonces, bueno, pues creo que es importante escucharlo ahora. La primera obra que va a tocar, de José Blasco de Nebra, Batalla de Clarines, y acompañado, termina con un minué, es una obra que curiosamente me lo encontré aquí en un archivo de la Orotava. Aparece ahí de Blasco de Nebra, junto con el fandango célebre de Scarlatti, que dio la vuelta al mundo, y otra serie de partituras para teclas, pues esas aparecieron aquí, y entonces él ha tenido la deferencia de tocarla esta noche aquí en este concierto. Y luego, bueno, pues el resto del programa son autores famosísimos del siglo XVI, como es Antonio de Cabezón, y luego otros como Correa de Araujo, o ya del XVII, y Pablo Bruna, el ciego Pablo Bruna, que era un organista aragonés, y Juan Bautista Cabanille, etcétera. Es decir, es una mezcla de todos los grandes figuras, los grandes nombres del siglo XVII, porque lo quiero decir y advertírselo. Es decir, aquí no esperemos que se vaya a tocar la marcha nupcial de Mendelssohn en una boda, porque el órgano, aunque se podría, pero es un órgano barroco. Entonces, en aquella época no existía Mendelssohn, no existían los autores que nosotros conocemos. Por lo tanto, el repertorio que se va a tocar aquí es de los siglos XVI al XVIII. Entonces, aunque tiene una afinación temperada, pero hay que ver que para lo que está compuesto el órgano, para lo que está hecho el instrumento, que es para un repertorio de una época determinada. ¿Vale? Yo les doy la gran enhorabuena, señor alcalde, enhorabuena a toda la gente de la Villa de Arico, porque tienen ustedes aquí una joya, una auténtica joya. Y es el único órgano de los que se han restaurado, porque hemos restaurado muchos alemanes, algunos ingleses, el único órgano hecho íntegramente, como ustedes han visto, aquí en Tenerife. De los pocos que quedan hechos aquí en Tenerife. Así que, bueno, para mí es un orgullo de ver un órgano de esta calidad en nuestra tierra. Nada más. Buenas noches y que disfruten del concierto.
Y tras las palabras de doña Rosario va a dar comienzo el concierto de órgano.